Bienvenidos al podcast de Detrás del Atleta, donde yo, un servidor Jordi Albarrán, entrevistaré a diversos profesionales del deporte donde hablaremos del trabajo que hay detrás de los deportistas de alto nivel. Aquí hablaremos de fisioterapia y preparación física en la élite del deporte con especialistas expertos en cada campo. Bueno, a todos, bienvenidos otra vez de nuevo. Hoy tenemos a don Rodrigo Alvira, o como algunos lo conocen, Mr. Spanish Performance, Strength and Conditioning Coach, referencia para muchos por su método de trabajo, que hoy hablaremos un poquito del tema. Bienvenido al podcast de Detrás del Atleta, este nuevo proyecto que empiezo. Muchas gracias por tu tiempo y por sacar un huequete, que yo sé que estás muy unido y muy reunido con mucha gente. Sacas también tu propio podcast, que la gente te puede seguir, tu canal de YouTube. Entonces, cuéntanos un poquito cómo estás. ¿Qué tal todo por allí, por Estados Unidos? Pues muchas gracias, Jordi, por tenerme, tío. La verdad es que siempre, bueno, aprovecho, como te he dicho, estar un poco en todos los lados, que hay que aprovechar, y a mí me gusta mucho charlar con profesionales como tú y gente que le gustan estas cosas, tío. Bien, todo por aquí tranquilo, la verdad. Estamos ahora en un proceso un poco raro. Tema de visados y cosas así, que aquí en Estados Unidos, pues desde hace tiempo que es una batalla que tengo, pero bueno, más o menos se ve la luz al final del túnel ahora con algo más fijo ya. Y nada, aparte de eso, pues hace ya no hace un año ya, pero hace ya 10 meses o 9 meses que dejé la universidad en la que yo estaba, que estaba en la Universidad de Gran Cañón, y desde entonces he estado de manera individual, pues trabajando con los deportistas que yo tenía de antes, con algunos nuevos, luego con todo de España de divulgación, etcétera, etcétera, y luego sobre todo colaborando con empresas como Hawkins y con Bitruf, echándoles una mano pues a entender un poco toda la parte educativa, toda la parte un poco de llegar a los entrenadores, a los deportistas y tal y cual. Y nada, tenemos otros proyectos poco a poco que irán saliendo, pero bueno, por ahora aquí estamos más tranquilos que normalmente, pero bien. Ah, veremos a ver, lo dejas ahí como si fuera esto el tráiler de una película. A veremos si... Nada, te deseo lo mejor, seguro que salen cosas buenas y que haces un buen trabajo. Así que si quieres, cuéntanos brevemente un poquito sobre ti. Mucha gente ya te conocerá, pero bueno, yo sé que has estado jugando baloncesto allí en segunda división de universidades, luego fuiste preparador físico con ellos, que eso es bastante gracioso. Luego te fuiste a Emiratos, diferentes universidades, así a grosso modo. Cuéntanos Sí. un poquito quién eres. Sí, pues básicamente eso. Todo empezó un poco cuando yo vine a un campus de un equipo NBA aquí de los Sixers cuando era pequeño, cuando tenía pues 16 años. Me ofrecieron venir al instituto, no pudo ser por razones personales. Vine en universitario a División 2, me di un poco un tortazo, bueno, me di cuenta del nivel y bueno, después de una lesión importante que tuve, pues pasé a la parte de preparación física al encontrarme con Jake Tura, que fue un poco así, un poco mi mentor, un buen amigo mío. Y pues desde entonces empezar a entrenar al mismo equipo en el que yo se supone que tenía que jugar, haciendo las prácticas. Después de ahí me fui a Emiratos, eso es, a Dubái. Estuve trabajando ahí durante básicamente unos 6 meses, una cosa así, un poquito menos, y por razones personales me fui, simplemente porque quería volver a España, estar con la familia. Y después, pues volvió a pasar que me decidí volver a Estados Unidos, que era un poco el objetivo que me había dado cuenta que debería haber mantenido desde el principio, pero bueno, tienes que pasar un poco por X situaciones para darte cuenta de esas cosas. Y volví a Estados Unidos, estuve trabajando en una universidad, la Universidad de Lincoln. Ahí estuve con baloncesto principalmente, pero luego también con fútbol americano, con béisbol, con softball, con golf, con atletismo. Y después de 2 años, porque son procesos de visado que duran 2 años, pasé a un sitio privado aquí en la zona de Massachusetts, en la que estuvimos pues eran jugadores NFL principalmente que iban al draft, algún jugador que iba al draft de NBA, algún jugador que estaba pues en instituto para ir a División 1, División 2, de todo. Teníamos un poco, además, sobre todo muchos chavales y chicas de instituto, que también fue una experiencia diferente. Y después, otra vez más, pues esto fue un proceso de visado de 1 año, tercer proceso de visado, que fueron otros 2 años en la Universidad de Gran Cañón, y ahí muy bien, con voleibol principalmente, tanto chicos como chicas de vóley, echando una mano con baloncesto también, ya que era una universidad un poco más a nivel de básquet estaba muy bien, y ahora incluso mejor. Y bueno, pues tuve la posibilidad de echar una mano ahí porque no era la posición por la que me habían traído a mí, y por tema de visado pues vas buscando lo que te puede salir. Y nada, a la vez que todo esto, pues Spanish Performance ha sido un poco el proyecto en el cual yo quise compartir cosas desde el principio. Pues al principio era fitness, luego pasó a ser algo más de preparación física, y pues a partir de ahí ha salido el podcast, ha salido otras cosillas.
que me han ayudado a mantenerme también en Estados Unidos y a hacer otras cosas por mi cuenta, que también es entretenido siempre. Así que más o Sí, menos. estás contento un poquito con tu experiencia, porque sí que es verdad que luego se dice, pero hasta que no pises lo malo, ¿no? O vives otras cosas, dices, realmente no valoras lo que tenías antes, ¿eh? O sea, que entendiendo perfectamente. Así Sí. que, pero muy bien, Estados Unidos llama mucho, eso es así, y me alegro, Mm. si las cosas van bien allí, al final es un buen nivel de vida, mucho deporte de élite, buenos deportistas. Mm. Vamos a centrarnos un poquito, bueno, no lo he dicho, pero vamos a hablar un poquito qué es para Rodrigo, qué es para Spaniard Performance, lo esencial para una mejor versión de un atleta. Entonces, ¿qué es para ti lo que es esencial para un atleta que pueda, obviamente, más allá de la genética, que sabemos un poco que la raza negra va un poquito por delante de nosotros, los blanquitos? Entonces, ¿qué es para ti lo más importante para esa mejor versión? Sí, pues a ver, hay varias cosas, depende un poco de en qué estadio y a qué nivel trabajas con un deportista. Entonces, lo bueno de haber trabajado un poco a casi todos los niveles o a muchos niveles es que te vas dando cuenta de que tenemos una idea, normalmente como preparadores físicos, lo que nos llama, lo que hace que la gente se interese en la preparación física no es la parte más aburrida, sino es la parte de outputs que llamo yo, de mejorar el salto vertical, de mejorar tu cambio de dirección, de mejorar cosas que son más visibles. Y esa parte es importante, pero bueno, te vas dando cuenta poco a poco y es uno de los puntos en los que yo me encuentro ahora, que es que toda esa mejora de esos outputs muchas veces se da por sí sola si el deportista está jugando a su deporte el tiempo que tiene que estar jugando. En el baloncesto, por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención es, pues está claro, ¿no? Que la raza tiene mucho que ver en la genética que tiene un deportista, etcétera, etcétera, lo que puede saltar, lo que puede correr. Pero está claro que los deportistas que mejor físico tienen a nivel de baloncesto, que mejor son capaces de acelerar, que mejor son capaces de acelerar, de saltar, son los que más están en la pista. No suelen ser el tío que más está en el gimnasio. Es más, el tío que más está en el gimnasio está más en el gimnasio porque no tiene esas habilidades que esos otros deportistas tienen. Y eso acaba siendo una bola de nieve que se va construyendo tal y cual. Entonces, esa parte es interesante porque, aparte de que eso es así, sí que es verdad que esos deportistas que juegan mucho su deporte, con ese trabajo de fuerza, pueden mejorar todas esas capacidades que tienen, ¿no? Entonces, esa parte es muy divertida, es muy interesante para un preparador físico, pero bueno, te vas dando cuenta de que esa parte es más importante al inicio de la carrera de un jugador, de un deportista, y cuando vas avanzando en esa carrera, a niveles como el que puedes estar tú, te vas dando cuenta que el deportista esas cosas ya no las requiere tanto. Primero, porque no vas a poder sacar más jugo de esa naranja o de ese limón. Y segundo, que si intentas sacar ese jugo, probablemente vas a acabar no sacando jugo, sino sacándole la piel. Entonces, llega un punto en el que tienes que dedicarte más a intentar darle estímulos que ese deportista no tiene de por sí dentro de la pista, dentro del campo, intentar mantenerle fuera de ese estado de rendimiento constante, ¿no? Entonces, muchas de esas veces se basa en saber en qué momento tengo que meterle qué estímulo a ese deportista. Normalmente, cuando llegas a un nivel como ese, como puedes estar hablando de ligas de personas mucho más desarrolladas, ligas de élite, te das cuenta de que el trabajo que tienes que hacer acaba siendo mucho trabajo de isometrías, mucho trabajo de tiempo bajo tensión, mucho trabajo de control, a veces trabajo de respiración, trabajo de volúmenes más elevados. No es el trabajo bonito de contrastes franceses ni nada de eso. Primero, porque el deportista te va a mandar a tomar por saco el primer día, en muchos casos. Sí. Y segundo, porque no lo necesitan, porque las horas que tienen de pista son outputs tan superiores a todo lo que podemos hacer en el gimnasio que ese estímulo ya no existe. Ese estímulo que nosotros en el gimnasio ya no es un estímulo como tal. Es decir, estamos haciendo algo que provoca un estímulo mucho inferior a lo que se puede realizar en la pista. Por lo tanto, acaba no teniendo sentido muchas cosas de esas que hacemos. No quiere decir que no las podamos hacer en ciertos momentos fuera de temporada, pero tenemos que buscar, si buscamos dar un gran estímulo, tenemos que buscar otro tipo de estímulo, es decir, tenemos que buscar añadir carga fuera de la carga corporal que ese deportista tiene, ya no tenemos que buscar la fuerza pico como tal, porque esa fuerza ya la tienen en todas sus acciones, sino que tenemos que buscar más fuerza en mayores periodos de tiempo y en otras situaciones. Entonces, por ahí va un poco el entrenamiento. Para que un deportista sea un buen deportista, pues desde joven yo creo que la clave es que combines la máxima cantidad de deporte que puedas y el mayor número de deportes que puedas, porque vas a agrandar muchísimo todas esas habilidades físicas, todas esas habilidades de movimiento que puedes tener. Si yo juego a fútbol, baloncesto, natación, atletismo, está claro que las posibilidades son limitadas para cada uno, pero intentar conseguir alternar todo eso
Y si tú a eso le metes ese estímulo del que estamos hablando, que es diferente al del deporte, que es el trabajo con cargas, el trabajo lento, el trabajo controlado, vas a asegurarte dos cosas. Uno, que físicamente vas a desarrollarte cerca del máximo posible que tú podrías. Y segundo, que esa carrera deportiva que tú puedas tener, al nivel que sea, va a durar más. Entonces, para mí esa es la clave. Cuando ya pasas al nivel de élite, digamos, es ya más control de daños que otra cosa. Por lo tanto, ahí está la clave, ¿no? Para mí es antes de los 17 años, todas esas cosas se deberían cumplir y te vas a ahorrar muchos problemas. Es más, en baloncesto femenino ahora se ve mucho, ¿no? El baloncesto femenino, Sí. las chicas están jugando más tiempo, más minutos, más horas, más competición, El nivel físico del baloncesto femenino empieza a subir exponencialmente, tanto en la WNBA, ahora lo vemos, como lo veo yo en college. ¿Qué pasa? Las lesiones siguen aumentando. ¿Por qué? Pues por los ángulos de rodilla, de cadera, tal cual, por la naturaleza, por las hormonas. No, porque no se les educa desde que son pequeñas en hacer todo ese trabajo de fuerza que a los chicos en muchos casos sí que se les mete. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que cubrir. Luego ya si esas cosas siguen pasando, pues... Pero esa es la clave principal que falta, por ejemplo, en el deporte femenino, y que si lo cubriéramos, nos ahorraríamos un montón de problemas. Sí, perdona que te corte, hay un montón de casos de esto, sobre todo en fútbol, ¿no? De todos los jugadores brasileños que se pasan mucho tiempo en las calles, que se pasan todos los días jugando a fútbol, que luego sale el estudio este famoso de Neymar, ¿no? De haciendo toques, cómo se activa todo el cerebro, ¿no? Que a lo mejor son ligeras o pequeñas zonas dentro del cerebro, pero luego que es un jugador de nivel profesional, pero tiene que pensar mucho más en todo ese tipo de automatismos. Y como tú dices, no solo estar jugando a fútbol, sino que oye, tú tienes a tu chaval, lo metes en 5 deportes. Siempre, claro, que las extraescolares o todo eso de tiempo o el dinero y demás. Pero a mí, por ejemplo, en mi caso fue lo mismo. Yo empecé a hacer atletismo, natación, fútbol sala, luego empecé con el fútbol, luego toqué el baloncesto y al final el niño tú vas viendo hacia dónde va mejor, hacia dónde va peor, pero todos esos, digamos, patrones de control, coordinación, digamos, todo ese tipo de cosas no te las da ningún ejercicio, no te las da nada y es algo que, como tú dices, es esencial para que ese deportista luego cuando llega a un deporte o digamos a un nivel mucho más superior, todo sea más fácil para el preparador físico y como tú dices, luego es un poquito ir apagando los fuegos. Al final, está claro que la genética hace mucho, está basado, ¿no? Que si tu techo es 90 nunca vas a llegar a 110, por mucho que entrenes, por mucho que... Pero que al final es importante que desde pequeñitos todos estén dándole caña o al deporte que quieren muchas horas o luego realmente que vayan tocando muchas cosas para que todo el cuerpo se desarrolle. Que luego, ¿no? El hábito hace al monje, ¿no? Si extendes mucho baloncesto, tu cuerpo se va a hacer, natación, se te va a hacer una espalda así, ¿no? Pero eso está claro, eso está claro. Entonces, quitando todo eso, digamos, vale, entonces tenemos un atleta que ha tocado todos los deportes en Estados Unidos, que a lo mejor hay algunos que salen, ¿no? Que pueden ir al ganaste y de repente hace un touchdown y luego de repente, quitando todo eso, ¿tú qué aspectos clave consideras? Pues te llega el atleta, como tú has dicho, que tienes a diferentes profesionales ahora a nivel, digamos, personalizado. ¿Qué consideras? ¿Qué valoras? Para que decir, vale, pues con este, pues como tú has dicho, mira, este tengo que hacer esto, tengo que conseguir un perfil más explosivo. Mira, está muy mal con el cambio de dirección. ¿Cómo lo coges? Sí, a ver, aquí ya depende bastante de las herramientas que tengamos para hacer un test. Si estamos trabajando online, es muy difícil testear. O sea, todo lo que yo exprimo al máximo, lo que pueda sacar de MyJump, por ejemplo, y después en las organizaciones en las que ellos puedan estar, pues echamos un ojo con, si tienen plataformas, pues oye, hablamos, comunicamos con alguien y que tengan plataformas, pásame los datos, tal y cual, VBT, todas esas cosas que se pueden ir haciendo un poco más a distancia, pues están bien para conocerlo. Pero bueno, teniendo en cuenta de que si se pueden tener todas las herramientas que se puedan tener, en este caso, para mí, la mejor, que a mí más información me da, es una plataforma de fuerzas. Pues a partir de ahí empieza a clasificar un poco al deportista en cómo se mueve, en cómo produce esas fuerzas, etcétera, etcétera. Esto también puede llegar a ser confuso porque uno de los podcasts que yo hice hablando de esto, empezamos, yo creo que lo hice mal, además, es una de las cosas que tengo pensada de corregir y es que por la necesidad que tenemos de mostrar esta tecnología tan interesante, tan bonita, tan no sé qué, empezamos por allí en vez de empezar por donde deberíamos empezar, que es lo que nos dice el ojo a cualquier persona que conocemos un poco cualquier deporte o conocemos el movimiento humano, ¿no? Entonces, incluso antes de yo tener todos esos datos, yo empiezo a ver cómo se mueve cualquier deportista. Tú no necesitas ver los datos de Ja Morant, por ejemplo, para saber qué tipo de estrategias de movimiento tiene, cómo produce fuerzas, etcétera, etcétera. No los necesitas, no necesitas ningún dato. Y estamos hablando de un extremo muy extremo, pero
más o menos a partir de ahí puedes empezar a pensar si un deportista pues, es un tío más elástico, es un tío que no necesita, digamos, esas capacidades más propulsivas a nivel muscular, que todas esas capacidades elásticas a nivel de tejidos son las dominantes, que es un tío que directamente sabes que va a ser, va a tener unas mayores probabilidades de tener una serie de lesiones, como pueden ser más a nivel de tejidos, de tendones, a nivel de ligamentos, mientras que otro tipo de deportista más propulsivo, más fuerte, más grande, un poco más lento en algunos casos o por lo menos tiene una mayor capacidad muscular, no va a tener esas lesiones en muchos casos o van a ser menores y va a tener unas lesiones más a nivel muscular en algunos casos. Eso ya lo veo directamente cuando tú trabajas con esa persona. Y es verdad que es difícil de ponerlo en números, pero bueno, luego tú te vas un poco a los datos, primero le echas un ojo a la curva, ves si la curva corrobora lo que tú estás diciendo, porque también hay muchos detalles ahí que pueden ser, que se pueden ir un poco por otro lado, según problemas que puede haber durante el test o según feedback, pero echándole un ojo a la curva más o menos puedes tener una idea y después puedes tener una idea con los datos, ¿no? Y a partir de ahí intentas clasificar, intentas ver más o menos qué datos dices, vale, igual si conseguimos conseguir una mejora aquí, vamos a ver si eso nos ayuda a mejorar el rendimiento en la pista. El problema aquí muchas veces es que pensamos que, vale, sí, voy a conseguir mejorar el ratio de generación de fuerzas excéntrico y voy a conseguir que tal otro número aumente tal cual, y la mayoría de veces no es así, simplemente modificas una estrategia de movimiento y los outputs siguen siendo los mismos. Entonces, una de las cosas que cuesta admitir en muchos casos es que es probar y errar y probar y acertar. Si pruebas y aciertas, perfecto. Si pruebas y erras, sabes que eso no funciona en ese momento, además. Es que puede que te funcione en 3 semanas. Sí. Entonces, es una ciencia, pero es una ciencia de probar y acertar o fallar. Entonces, está claro que no das una respuesta como tal, que es lo que se busca muchas veces, pero bueno, cuantos más datos empiezas a tener, más tiempo llevas con ese deportista, sí que empiezas a ver tendencias. Vale, pues en los periodos de tiempo que hemos estado haciendo, si yo puedo echar un ojo atrás y ver todos los datos que yo tengo en una plataforma y ver lo que yo estaba haciendo con ese deportista y lo que ha estado haciendo en pista y lo que ha estado haciendo en competición, ponerlo todo junto y decir, vale, durante estas 4 semanas estuvimos haciendo X, los números subían todos, perfecto, ¿qué estábamos haciendo en trabajo de fuerza? Vale, ¿qué estábamos haciendo en pista? Vale. Y empiezas a sacar una serie de conclusiones y luego lo vuelves a probar, y lo vuelves a probar, y lo vuelves a probar. Y cuanto más tiempo llevas con una persona, te empiezas a dar cuenta de qué patrones funcionan. Incluso patrones temporales. O sea, yo cuando yo llevo con una persona 3 años, dices, hostia, en verano este tío va volando, luego baja, luego sube, luego baja. ¿En qué momentos? Vale, lo podemos asociar al tipo de trabajo que estamos haciendo. Es difícil hacer eso también porque hay tantas cosas que están pasando por la vida de esa persona. Entonces, hace frío muchas veces, hace calor. Eso afecta muchísimo a todos los deportistas. Porque en algunos pabellones hay aire, si estamos hablando de Europa. En algunos pabellones hay aire acondicionado, en otros no. Aquí en Estados Unidos, pues mira, se dejan 2 millones de pavos en aire acondicionado y en calefacción y están todos perfectos siempre. Pero aún así, del coche al pabellón hace un frío que te cagas, o hace muchísimo calor o mucha humedad, está durmiendo peor. Hay tantas cosas, tío. Pero más o menos, dentro de lo que nosotros podemos controlar, pues intentamos hacer ajustes, intentamos hacer modificaciones. Lo que queremos ver al final es que haya una subida progresiva. Cuanto más tiempo llevas, más lo vas conociendo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cada entrenador tiene que crearse un perfil con una serie de datos que le dé la máxima información posible. Después ya te puedes meter a analizar, pues si de la plataforma de fuerza sacamos tal, de MyJump sacamos cuál, de Speedgate sacamos no sé qué. Pero más o menos tienes que hacerte tú una idea y saber que lo que buscas es que ese tío se encuentre bien. Eso es lo primero. Si X número se asocia a cómo se encuentra ese deportista, perfecto, vamos a intentar aumentar ese número, etcétera, etcétera. Está claro. Sí, volviendo un poco a lo que has dicho al principio, yo recuerdo un profesor mío, que es con el que más he aprendido del mundo, él me dijo que él lo primero que hacía, él ha trabajado en muchos deportes, selección española y demás, también todo baloncesto, me decía, era fisio, me decía, yo lo primero que hago los 2 primeros días es ver. Cuando van a andar, yo me pongo detrás, veo cómo andan todos, porque hay algunos que van cojos o miraos. Entonces, eso me dijo mucho porque es lo que dices tú, ¿no? De que es importante conocer al atleta. Ya puedes tener el mejor método, los mejores instrumentos o métodos de valoración y demás que luego te va a sorprender. E incluso, por mucho que dices, no, es que este jugador está claro que es elástico. Luego, a lo mejor, el trabajo que has hecho le ha funcionado muy bien, pero luego, a lo mejor, lo intentas hacer al año siguiente y no te funciona. Y dices, no me jodas. Eso es lo bonito, ¿no? De este arte, de decir,
Hay cosas que funcionan como tú dices, ¿no? O prueba una cosa, hostia, ¿cómo va este tío, no? Me ha metido 25 puntos hoy o este mes de media y luego lo pruebas al siguiente y dices, pues lo que dices, ¿no? O hace frío, o tiene problemas en casa con la familia, o de repente ha tenido un problema, yo qué sé, lo que sea, no le va a la bañera y se ducha con agua fría y lo que sea, es que esas tonterías. Yo tenía un jugador este año que no le iba a la lavadora, tenía 3 hijos, un mes sin lavadora y el tío venía ofuscado y ese mes fatal para él, incluso se lesionó. Entonces, puede ser que no, puede ser porque hizo 25.000 squats, puede ser por ha corrido muchísimas pistas, pero es importante saber también valorar lo que es extradeportivo, ¿no? Como tú dices, la humedad, todo ese tipo de cosas. Entonces, metiéndonos, si quieres, un poquito ya en todo lo que es, lo que nosotros, entre comillas, podemos controlar. Luego está claro que pues, si podemos arreglar una lavadora, la arreglamos. Pero, ¿qué es para ti? O sea, ¿cómo trabajas tú? Yo sé cómo trabajas porque hice uno de tus programas de Spanning Performance. Gané 12 milímetros verticales. Está muy bien, chicos, para todos. Promoción. No, pero sé cómo trabajas, sé cuál es tu método. No vamos a entrar, como has dicho tú, en contrastes franceses ni demás. ¿Cómo haces tú para que ese atleta, digamos, consiga un buen salto vertical, ¿no? Que es algo esencial. Sí, pues como hemos dicho, ¿no? ¿Qué deportista es? ¿En qué estadio se encuentra? Etcétera, etcétera. O sea, si yo tengo un deportista que está jugando a su deporte en una competición, voy a poner la NCAA como un ejemplo que es más sencillo para mí, en el que tenemos 2 partidos por semana y sabemos que vamos a tener un mínimo de 5 entrenos a la semana, que cada entreno van a tener pues 3 horas, 4, más o menos. Muy o sea, bien. yo sé que ese tío está jugando a básquet muchísimo. Entonces, a partir de ahí, ¿ese tío juega muchos minutos o no juega muchos minutos? El deportista que juega muchos minutos, yo sé que tiene la parte de mejora de salto vertical cubierta. Entonces voy a intentar darle otros estímulos. Vamos a meterle trabajo pesado, vamos a meterle trabajo de levantamientos olímpicos o el trabajo de saltos cargados. Vamos a meterle mucho trabajo isométrico, isometrías supramáximos, máximas o supramáximas, mucho trabajo para todo ese control de tejidos, digamos, es decir, que pueda mantener todo ese output en pista que tiene, que es lo que realmente le está dando la mejora de esas pequeñas mejoras que puede tener. Entonces, todo eso para el final es un trabajo de potenciación para mí, es decir, que conseguir potenciar sus habilidades o todo el trabajo que está haciendo en pista a través de un estímulo diferente, pero que iguale el nivel de estímulo, es decir, consiga un estímulo elevado, pero a través de otras vías que siempre van a ser más carga, normalmente más fuerza lenta, es decir, isometrías de empuje, trabajo de saltos olímpicos cargados y trabajo pesado. Y eso va a ser el principal del trabajo. Después, si estamos hablando de cualquier persona que está en un proceso de desarrollo, va a ser bastante parecido, pero sí que en este momento sí que va a haber mucho volumen de trabajo de sprint, de trabajo de pliometría intensiva y extensiva, y eso va a ser parte de cada día. Es decir, vamos a tener un día de velocidad normalmente siempre dentro de la semana y meto uno porque yo creo que es el mínimo que habría que mantener, sobre todo velocidad lineal, tanto en acciones de aceleración, digamos de 10, 15, 20 metros, hasta acciones más largas de hasta 40 metros. Y después, junto a esas sesiones, meter trabajo de pliometría, ya sea un trabajo más vertical, de vector vertical o un vector más horizontal. Normalmente muchísimo bounding, es decir, todo el trabajo de bounding. ¿Por qué? Porque es un tipo de trabajo que no hay dentro de pista. Y mucho trabajo de pliometría intensiva, en el que sí que buscamos pocas repeticiones, mucha calidad, que sea diferente al tipo de salto que puede haber en pista, ¿no? Para conseguir atacar un poco todos esos ángulos. Y básicamente es eso, pero hay una condición que siempre tiene que cumplirse, y es que lo que tú estás queriendo mejorar tiene que ser la parte principal. Es decir, si tú quieres ser un dunker profesional, por ejemplo, como Héctor Carrillo es un chaval que ahora compite, ahora ha estado lesionado un poco porque tuvo unos problemas y ahora mismo vuelve a competir dentro de poco. Ese tío salta muchísimo, todas las semanas. Ahora ya más controlado porque tiene un volumen de salto acumulado desde que es más pequeño bastante fuerte. Pero es que el trabajo que hacemos con él es trabajo muy pesado, trabajo de isometría y trabajo de olímpicos. Es súper, si lo vieras, es un trabajo en el gimnasio muy básico, muy sencillo, muy parecido a todo lo que hacemos dentro de los métodos de Spaniard, pero la clave y lo que hace que ese tío mejore es que salte muchísimo. Entonces, normalmente, si tú saltas muchísimo y no haces ese trabajo de fuerza, las mejoras que vas a tener pues van a estar ahí, van a ser buenas, pero probablemente no sean tan buenas. Si tú solo haces trabajo de fuerza y no haces salto vertical, las mejoras no van a ser ningunas en el salto vertical, probablemente, salvo que no hayas entrenado fuerza en tu vida.
Entonces, es siempre un equilibrio y una clave entre las dos, porque ambas se combinan la una con la otra. Y ahí yo creo que está la clave si buscamos esa mejora de salto vertical. Sí, una de las cosas que has dicho, lo hablamos en uno de los podcasts, tú no lo has escuchado aún, pero hablamos de que mucha gente se pone a hacer enseguida ejercicios dinámicos, levantamientos olímpicos, lo que has dicho tú, todo el tema de bounding y demás, pero luego no es capaz de aguantarte en un isométrico, en un leg extension, por ejemplo. Entonces es muy importante, eso es una de las cosas que más me gustó del programa y de tu forma, ¿no? Digamos, porque al final representa eso la forma de tu trabajo, es que metes mucho isométrico, ¿no? Es muy importante tener primero un buen control, una buena coordinación intramuscular e intermuscular en ese momento para que después sea mucho más fácil dentro del trabajo saber de por qué estoy haciendo esto, qué cosas tengo que notar, porque al final, bueno, si haces levantamientos pesados, ahí vas a tope, ¿no? Pero luego hay otro tipo de ejercicios, ¿no? Todo lo que sean pesados o incluso excéntricos de heavy slow resistance o lo que sea, que ahí realmente tienes que estar muy consciente de qué es lo que estás trabajando o, como has dicho al principio, todo el tema de la respiración, que no vamos a entrar en el tema hoy, pero es algo esencial y que mucha gente no sabe respirar y que luego se ve realmente que la performance del jugador puede variar, incluso la recuperación. Pero es importante tener en cuenta que hay que empezar la casa por el tejado, que hay que saber exactamente ese para qué. Como has dicho, pues mira, Carrie Dance, ¿no? Que es el chico este que hablabas. Va a hacer saltos, pues vamos a entrenar el salto, ¿no? Esto es un deportista de baloncesto, que ahora vamos a entrar. Pues bueno, a lo mejor el salto es importante o saltos repetitivos, 1 o 2, ¿no? Un rebote, que luego tiene que coger otro rebote. Pero luego es importante saber a qué deportista tenemos, qué es lo que va a hacer, porque no es lo mismo un jugador de balonmano que un jugador de baloncesto, que un jugador de voleibol, que es totalmente diferente. Entonces, tú, por ejemplo, vale, hemos hablado del salto vertical, súper importante, ¿no? Un jugador del deporte que sea, porque a nivel de fuerza máxima va a mejorar. Pero luego, al final, el 80% del juego no está el tío saltando todo el rato, a no ser que sea este tipo de jugador que salta. ¿Tú crees que ese tipo de entrenamiento también lo focalizas en cambios de dirección? ¿Metes ejercicios específicos de esos cambios de dirección o carreras lineales, como has dicho, de 20, 15 yardas? ¿Cómo organizas todo eso para que luego no sea solo, vale, vamos a saltar? Sí, a ver, eso sí que es una parte que yo he tenido hay que analizar un poco el contexto de cada uno. Entonces, yo he tenido mucha suerte de trabajar con personas normalmente que hacen lo que tienen que hacer. Es decir, que juegan a su deporte muchísimo o que están practicando el salto vertical muchísimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a cierto nivel ya los entrenamientos están dados. Tú tienes 2-3 horas de entrenamiento diarios y los tienes que hacer. Y tienes 2 o 3 competiciones a la semana y las tienes que hacer. Entonces, yo casi nunca he utilizado ese trabajo. O sea, ese trabajo de controlado en pista con conos, de cambio de dirección, etcétera, etcétera. Sí que lo hemos utilizado como de vez en cuando, como al inicio de la sesión, muchas veces, si tenemos que meter algún tipo de trabajo de mayor intensidad, enmascarando un poco el trabajo de sprint, en el cual sí que añadimos una serie de acciones que al deportista le pueden parecer un poco más específicas, etcétera, etcétera, para que luego acabemos en un trabajo de sprint o en algún trabajo de tipo reactivo o en algún trabajo de juego. Simplemente para enmascarar esas acciones de alta velocidad en un ambiente en el que ellos no tienen que preocuparse tanto por el juego que tienen que estar haciendo, porque eso además tiene un aspecto cognitivo que es importante y que impide muchas veces que tú hagas tu mayor output en todas esas acciones. Entonces, de vez en cuando sí que lo podemos meter. Pero realmente casi nunca es una parte principal o una parte muy programada de mi entrenamiento. No digo que no tenga valor. Yo considero que para mí no tendría mucho valor. Considero que además muchas veces se pierde mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas porque se infravalora un poco todo el trabajo que ya hay en pista, se deja un poco de lado y se olvida de que ese trabajo sigue siendo muchísimo más intenso que el que nosotros podamos estar realizando, porque además muchas veces el automatismo ese que el deportista puede tener le lleva a llevar un momento de su masa que es muchísimo mayor que el que va a llevar en un ambiente en el cual está pensando en lo que tiene que hacer. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y de vez en cuando yo creo que sí que se puede meter, pero no llega a ser casi nunca un trabajo principal dentro de lo que nosotros realizamos. O sea que más o menos con todo lo que realizáis ahí en las universidades y demás, luego ves que realmente todo va detrás, ¿no? Sí, además, y además ya te digo, yo que nunca he tenido ningún problema en admitir, decir, cambiar mi opinión, porque una de las cosas que me preguntan ahora mucho en entrevistas para trabajos y para cosas es ¿cuál es tu filosofía de entrenamiento? Y al final es decir, es que mi filosofía de entrenamiento no es ninguna. ¿Por qué? Porque yo voy a adaptarme a la persona que tenga delante, al entrenador que tenga delante, al fisio que tenga delante, al deportista que tenga delante, porque me da absolutamente, o sea, tengo cero orgullo en el trabajo que hago. Cero, porque los métodos Spaniard me parecen la cosa más fácil y sencilla de hacer del mundo. Sí. Si los haces bien,
son una patada en el culo porque son jodidos. Pero es que es muy básico, es un trabajo muy, muy, muy básico. Que lo siento por mí y por mi ego, pero lo podría hacer cualquiera. Lo podría haber programado cualquier entrenador que tenga un mínimo conocimiento sobre el estímulo. ¿Qué pasa? Que nos perdemos muchas veces en pequeñas cosas, en pequeños detalles, en pequeños ejercicios, en pequeñas máquinas, en pequeñas que nos hacen perder mucho el tiempo. No solo eso, sino que es que hay una cosa que pasa, ¿no? Que se dice muchas veces. Yo es que muestro X parte de mi trabajo porque yo lo que quiero es llamar la atención, atraer a la gente. ¿Qué pasa? Pero es que toda la gente que está estudiando ahora, que luego va a ser preparador físico, se creen que eso es todo, porque lo ven todo en redes sociales, porque no han estado con un equipo en su vida. Entonces, tienes que llegar y darte cuenta de que, pues esto lo hacen una vez a la semana y este tío es lo único que sube. Por eso yo siempre digo, me parece de puta madre que subas esas cosas. Perdón, no sé si... Sí, tú dale. Tú cómo hablar con tu padre. Pero es que esa no es la realidad. La realidad es que eso muchas veces ni siquiera lo puedes hacer, porque el trabajo que tú tienes está muy delimitado por la organización con la que trabajas. Entonces, tener eso claro y tener claro que el trabajo acaba siendo muy sencillo, que lo que produce la adaptación normalmente principal es el deporte. Y eso es que tenemos suerte de que eso sea así, porque no tenemos que preocuparnos por eso. Y nada, tener eso claro principalmente. Sí. Tranqui, o sea, no te preocupes, no bajes las orejas, No, ya te digo, al final es saber exactamente dónde estás, cómo organizar tus pequeños estímulos y luego back to basics, ¿no? Saber que el deporte es lo que más te va a dar, tú dar eso, lo que, oye, te falta un poquito de esto, vamos a trabajar un poquito de esto, vale, vamos. Y luego, sobre todo, pues la intención, ¿no? Yo sé que remarcas mucho tú de que sí, se ve que haces lo que sea, de plataforma de salto, dinamometría, lo que sea, pero luego si levantas el peso sin intensidad, da igual que levantas 50 que 100. O sea, da igual. No es tanto la carga, ¿no? Que es un poco digamos, la forma de trabajo que tienes tú con esa carga, ¿no? Por eso trabajas tú con Vitruve y todo eso, ¿no? Que se puede medir, digamos, esa velocidad, que es lo que realmente nos importa. Porque en el momento que tú bajas la velocidad, ya no estás buscando ese perfil explosivo o de fuerza máxima, o ya me da igual lo que estás haciendo. Estos dos repes finales han sido para Instagram. Y eso pasa mucho, sobre todo en temas de fisio, que se ven mucha variedad de ejercicios, al final X, y siempre ves los mismos ejercicios en Instagram y que, tío, eso puedo hacerlo yo también, igual que tú tu programa, yo también puedo coger 4 ejercicios que he visto, los hago y los subo. Entonces es importante tener claro que, bueno, una cosa es las redes sociales y otra cosa es lo que es la realidad dentro de un equipo o que es la realidad con ese atleta personal, ¿no? Entonces es importante que la gente lo sepa, pero mucha gente, por mucho que escuche esto y escuche 1000 millones de podcasts, hasta que no, como tú dices, te dan la patada en el culo y dicen, pero que esto no sirve de nada, ¿sabes? Claro, entonces hasta que lo pruebas. Eso claro. Y me gusta mucho lo que has dicho de que muy open-minded, ¿no? Con tu filosofía. La filosofía al final va cambiando, igual que con el deportista, no el mismo trabajo sirve siempre, entonces tu filosofía tiene que ser igual. Al final hay cosas con las que estás más cómodo, como todo el mundo, y con las que más entiendes y puedes trabajar, pero luego de repente dices, esto no me vale hoy, y a lo mejor te vale mañana. Entonces es importante también eso para que ese atleta luego esté cómodo contigo y que si está cómodo contigo, da igual que le pongas cualquier programa, que si está cómodo contigo, ese atleta va para arriba. Entonces, claro. Muy importante, esas cosas que has dicho, yo creo que las has dejado muy claro, me ha gustado mucho, la verdad. Es importante tener claro que las cosas son más básicas de lo que parecen y que el atleta al final lo que necesita es tener una buena juventud, ¿no? Mucha calle, como se dice ahora, y luego a partir de ahí que dé con un buen preparador físico, que dé con esa clave, ¿no? Digamos, esa guinda que le falta al pastelito para que pueda lograr esa mejor versión, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a cambiar un poquito de tercio, Rodrigo, que está siendo esto demasiado profesional y es un poco rollo. Entonces, cuéntame tú alguna experiencia que has tenido así graciosa ahí en Estados Unidos o Emiratos, porque supongo que habrás tenido cosas. Si pues, conoces. A ver, en Emiratos sí que tuve un montón, pero porque fue un choque fuerte. O sea, al principio, tío. Bueno, a nivel deportivo tampoco tanto, fue más a nivel personal. Llegas ahí un poco y. Me acuerdo de salir del aeropuerto y se estaba muy bien en el aeropuerto. Y salí y me dio la sensación, tú sabes, cuando entras en una tienda en invierno que tienen como así el viento aire caliente. Y salí y dije, hostia, me pegó un tortazo del calor. Y estábamos a 45 grados por la noche con creo que era un 96% de humedad y me quedé flipando porque camino del coche pensé que solo era un tramo fuera del aeropuerto que tenían como una calefacción o lo que sea. No, era tal cual.
cosas así, tío. En Dubái fueron muchas cosas. He visto vídeos yo de gente cocinando huevos fritos en la terraza. Sí, Poner sí, la sartén fuera. Es increíble, es increíble. Dubái es otro rollo, tío. Y luego, Sí, pues, sí. fueron muchas cosas que te encuentras ahí que... a ver, gracioso o no, depende de cómo te lo tomes. El tío del parking en el que piso, en los apartamentos que yo vivía, por ejemplo, vivía con... Me acuerdo que me comentó que estaba cobrando unos 5 euros al día, una cosa así en Dubái. En Dubái, que yo tenía un apartamento que costaba una pasta al mes. Sí, me lo creo. Y el tío vivía con eso y me mandaba fotos, me cogió el teléfono, el número de teléfono y me mandaba fotos en el gimnasio, el tío. Un gimnasio que eran 4 baldosas, era un baño antiguo que habían roto los bidés y todo, y todos los váteres y no sé qué, y habían puesto 4 piedras por ahí. El tío reventado, mazadísimo. Y se pasó por el gimnasio un día, tío, y preguntó, oye, si quiero entrenar aquí, no sé qué. Preguntó a la chica de recepción y le comentó los precios y luego cuando llego yo me dice, pero eso cobras tú, no sé qué, no sé cuántas. Eso fue gracioso. Te encuentras con cosas así que, bueno, te abren un poco la realidad. Es una de las cosas que a mí no me gustó de Dubái. Te encuentras con ese choque un poco de realidad con la gente, cómo vive la gente. En Estados Unidos, pues ahora mismo no te sabría decir así alguna cosa divertida. Ahora mismo no se me ocurre nada. Nada, no te preocupes. Era por si tenías alguna anécdota que dices, buah, es que yo recuerdo esto, que cada vez que lo pienso digo, madre mía, qué panoli soy, o madre mía, este jugador me hizo, porque claro, vas ahí, español, Spaniard, ¿no? Nos llaman allí, y te llega el rookie, que es blanquito, tal, es flaquito, o no sé cómo sería en ese momento, y te empiezan a hacer ahí. O sea, nada, no te preocupes. Sí, A mí ahora que me dices, cuando llegué con el equipo de fútbol americano, porque en la primera universidad que yo estuve en Lincoln, esto fue gracioso porque llegué con el equipo de fútbol entero, más o menos eran unos 95 chavales en un gimnasio entero, y llegan ahí y tal, me presento, este es Rodrigo Alvira, tal. Yo llegaba, pues, la primera vez que trabajaba con un equipo entero, además de fútbol americano. Tíos enormes todos, además yo les sacaba un año o dos, porque yo tenía 22. Y yo que pesaba en ese momento, no sé si pesaba 80 kilos, una cosa así, 85 kilos, a la altura que tengo ahora. Y el quarterback sale y dice, me coge de la mano, me levanta la mano así y dice, este tío va a ser el mejor preparador físico que tenemos porque no tiene ninguna pinta de ser preparador físico, así que tiene que ser listo de cojones. Esos son los peores, sin duda. Y eso fue ¿Y fue bien? Luego, ¿fuiste el mejor? Pues, no sé si el mejor, pero les fue bastante bien. Bien. A cambio, ¿no? Lo que has dicho del tío este de Emiratos, que iba a un gimnasio ahí con 4 rocas. A mí esos son los gimnasios que más me gustan personalmente. Los que coges 2 mancuernas de 12 y cada una pesa diferente. Esas son las que... Eso sí que es gimnasio. Sí. Eso sí que es gimnasio. Que luego te huele a óxido la mano. Ahí te mira Schwarzenegger, ¿no? Luego la peña se raya por la frecuencia de entrenamiento y está el tío entrenando con 10 kilos en un lado y 15 en otro y está más fuerte que todos los demás. El reloj me ha dicho que he dormido 6 horas 58 y esos 2 minutos. No, sí, literal. Al final lo que decimos, la intensidad y las ganas de trabajo es más importante que cualquier cosa a veces. Y luego hay una pregunta, Rodri, que digo siempre en el podcast y es que, bueno, han habido respuestas graciosas. Entonces, es tú, en tu trabajo, si tuvieras que elegir a un personaje famoso, vivo o muerto, eso ya quien quieras, puede ser Luis XV, o animado, digamos, de televisión, que te ayudase en el trabajo, ¿tú a quién dirías, buah, este tío si lo tuviera, o esta chica, o este, yo qué sé, este león? ¿A quién dirías? A ver, se me pasa por la cabeza tener a The Rock, porque joder, con los tíos con los que he entrenado, tener a un tío así dando vueltas por el gimnasio gritando de todos lados sería bastante entretenido. Sí, no sería el más listo, pero... No, da igual. Es el ambiente que necesitas en un gimnasio. Sí, Carlos dijo Schwarzenegger, o sea que estáis en el mismo rollo. O Ronnie Coleman también. Sí. Bueno, Ronnie Coleman si puede andar, ¿no? Luego ya vemos el tema. Sí, da igual. Ese con un par de frases ya te pone a tono. Lightweight baby, ¿no? Como dice Lightweight baby. Eso es. Sí, bueno, pues Rodri, se queda esto aquí, lo guardamos para otra charla concisa, concreta, un poco resumen, ¿no? de lo que es importante para ti y un choque de realidad para muchos, seguro. Entonces, te vuelvo a decir que muchas gracias. He estado súper a gusto contigo, encantadísimo. No habíamos podido coincidir al final, pero bueno, encantadísimo de poder estar aquí contigo y espero que hayas disfrutado este ratito.
Y nada, que te deseo lo mejor. A ver cómo van estos proyectos futuros. Estaré pendiente a ver si sacan tu película de cine al final, a ver qué ocurre. Pero nada, eso. Muchas gracias, Rodri, y te deseo lo mejor y que pases buen verano. Muchas gracias, Jordi. Igualmente, tío. Chao a todos. Cuídate. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Detrás del Atleta. Espero que hayas disfrutado de la conversación y que te haya ayudado a ver el deporte desde una nueva perspectiva. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y deja una reseña para que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.